Empezamos este primer video que vamos a lanzar en este 2025 con Guillermo Santana McKinley, después de haber celebrado la primera semana del gaélico, o la primera semana internacional del gaélico que se celebra en Argentina. Exactamente. Y estamos muy contentos de tenerte acá. Estamos celebrando este año 200 años de contribución de la inmigración escocesa en Argentina, y yo pensaba, qué loco que uno de los primeros eventos que hagamos tenga que ver con el gaélico, que tal vez es uno de los legados escoceses culturales más antiguos que podemos encontrar, ¿no? Como que hay otros factores culturales en el medio, está la música, está la vestimenta, están tradiciones, y creo que el idioma es uno de los registros más antiguos que tenemos de la primer cultura que habitó en esas tierras. Tal vez vos me podés corregir, pero... Tal cual. Bueno, hay muchas cuestiones. Primero, hasta el propio nombre escocés y Escocia, o Scotland en inglés, bueno, debe el país su nombre a los gaélico hablantes, que eran los Scots. Exactamente, o sea que para empezar es algo fundante como la propia identidad y el nombre del país. Y de ahí podemos buscar muchas cuestiones, ¿no es cierto? Total. Guillermo, ¿por qué celebrar la Semana del Gaélico en Argentina? ¿Qué tiene que ver el gaélico? Como no sé, yo hoy pensaba y decía, culturalmente valoramos cada lengua, pero ¿qué tiene que ver el gaélico escocés con Argentina? ¿Hay algún vínculo o...? Claro. Bueno, es interesante porque justamente yo creo que es uno de los aspectos ocultos, digamos, ¿no es cierto? O sea, dentro de esta celebración de los 200 años, siempre hay que tomar un hito, ¿no? Y se ha tomado dentro de la comunidad y muchos registros históricos la llegada de un buque en particular, que es el Symmetry of Scarborough, que llegó en cierta fecha, 1825, hay un contexto que lo explica, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que no se termina de aclarar es que, bueno, no eran esos los primeros escoceses que vinieron acá, o sea, hubo un periodo anterior ya de la época de la colonia en el que había escoceses acá, y posterior a la venida del Symmetry particularmente, y dentro de esos contingentes, quizás no tanto en el Symmetry of Scarborough, pero sí en los demás que han venido, cuyo idioma era el gaélico. O sea, nosotros nos tenemos que situar en la Escocia de aquella época, donde si lo pensamos desde hoy, hay poca gente que lo habla, pero en aquella época probablemente había 300.000 o medio millón de personas en Escocia que eran hablantes de gaélico. O sea, el idioma persistió. Es decir, el gaélico tiene que ver con Argentina porque el gaélico se habló aquí. ¿Y qué registro tenés? ¿Cómo tenés esa certeza? Más allá de que estadísticamente podés decir, bueno, si en Escocia había medio millón de personas, algunos de los inmigrantes, claro. Pero hay registros concretos que te den... Sí, concretamente. Acá estamos en el lugar indicado porque... digamos, los escoceses particularmente se caracterizaban por una fe muy grande y una práctica religiosa, una adhesión muy grande por sus valores, lo trasladaban a sus acciones cotidianas. Entonces, cuando migraban, era muy común que los pastores fueran con ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá la gente, sobre todo de Argyllshire, la mayoría de ellos, se radicaron no tanto acá en Buenos Aires, sino en Entre Ríos. Y ellos tuvieron su pastor, que oficiaba para ellos muchas veces en gaélico, sobre todo para las cuestiones familiares, como casamientos o bautismos, ¿no es cierto? Y hay registro de eso. Acá en la iglesia, en las revistas de la iglesia, figura claramente los servicios en gaélico que se hicieron no solo allá, sino también acá cerca de Buenos Aires, principalmente en la iglesia de St. John's, hoy lamentablemente desaparecida. De Florencio Varela. Florencio Varela, exactamente. Y también hay registros de servicios realizados en la iglesia acá de Capital, ¿no es cierto? Oficiados en gaélico. En el registro literalmente dice había unas 20 personas y el comentario cómico es que dice, recomendaríamos que el pastor difunda esto con más tiempo para que venga más gente, ¿no? O sea que se supone que 20 personas en esa época era un número pequeño dentro de lo que era el conjunto de la congregación, ¿no? Así que bueno, esos son algunos datos. O sea, tenemos registros que dicen que hubieron servicios presbiterianos
en gaélico escocés en Buenos Aires, en Florencio Varela, que en su momento era Quilmes al principio. Exacto, y Entre Ríos. Y en Entre Ríos. Sí. ¿Y pudiste identificar familias que hoy reconozcan que sus antepasados hablaban gaélico acá en Argentina? Sí, bueno, claramente. Uno de los pastores, o el pastor principal en esto, era Lachlan McNeill, que de hecho tiene una piedra recordatoria en su memoria acá en el templo. Bueno, él vino primero a oficiar, no a Buenos Aires. Él fue destacado por la Iglesia de Escocia como pastor de la congregación que estaba asentada en Entre Ríos y lo que llamaba la Banda Oriental en esa época, la costa de Salto, Uruguay. Y él oficiaba para varias familias allí. Yo en un momento, hace unos años, abordé esto para contactarlos. Él vino, en principio no solo, él vino con un hermano. Y el hermano permaneció aquí y hay toda una familia descendiente. Bueno, ellos eran gaélico parlantes de una zona de Argyllshire. Además, había otra familia de apellido MacLean, que también pertenecía a esto. Ellos luego se trasladaron más hacia Corrientes. Yo estuve en contacto con descendientes de ellos que dice, sí, mi abuela recordaba que su papá cantaba y recitaba poemas y su abuelo, a su vez el abuelo de su abuela, tatarabuelo, hablaba en gaélico, ¿no? Guillermo, quizás nos metimos de lleno en el tema y vamos a una pregunta mucho más básica. ¿Qué es el gaélico? ¿Qué es este idioma? No necesito que me hagas un recuento de un histórico, pero para que nos entendamos en el panorama general de idiomas, ¿está vinculado al inglés? ¿No está nada vinculado al inglés? Perfecto. No, sí y no, vamos a ponerlo así. O sea, el gaélico pertenece a un tronco de lenguas que se llama el tronco de las lenguas célticas, ¿sí? Todos conocemos que hay un tronco de lenguas romances, ¿no es cierto?, derivadas del latín, y hay un tronco de lenguas germánicas, ¿no es cierto? Sabemos que el inglés pertenece a este último grupo, el castellano, el francés, el italiano, el portugués, al de las lenguas romances, y otro tronco de la misma jerarquía es el tronco de las lenguas celtas. O sea, hay tanta distancia, digamos, entre el inglés y el gaélico como la puede haber, digamos, entre el ruso y el italiano, ¿sí? O sea, todas remontan a una lengua común primitiva, hipotética, que se llama indoeuropeo, de hace 8.000 años atrás, ¿no? O sea que el tronco de las lenguas celtas empezó hace unos 1.500 años a separarse en lo que fue el proto-celta. El gaélico es, junto con el galés, el irlandés y el bretón, son las lenguas celtas que todavía en el día de hoy se hablan. O sea, hace, como digo, 3.000 años, básicamente, que estas lenguas están andando, ¿no? Eso para simplificarlo. Un dato importante, que es para desmitificar cuestiones, es que el gaélico es una lengua muy rica, no solo en su expresividad y en su gramática, sino que también, junto por ahí con el latino, con el griego, comparten el hecho de que las influencias que han recibido de otras lenguas son bastante recientes y puede uno remontarse dentro del gaélico para atrás hasta los primeros registros que hay. No es lo que nos ocurre, por ejemplo, en el español o en el inglés, donde, digamos, son lenguas que han sido fruto de la amalgama de otros idiomas, ¿no? O sea, nosotros con el árabe, el caso del inglés con el francés en buena parte por la invasión normanda, ¿no? O sea que no puedo decir que es un idioma puro porque sería una barbaridad lingüística, pero tiene hacerle un tracking, digamos, hacia atrás, una trazabilidad propia, ¿no es cierto? Muy interesante. Y además el gaélico es la primera lengua popular, vernácula, fuera de las clásicas, que se escribió. O sea, ya tenía, en el año principios de los 600, ya hay textos escritos en gaélico común, no necesariamente religiosos, de esa época. O sea que de alguna forma es un capital cultural de la humanidad, no solo de Escocia, sino claramente es una lengua que tiene mucho para aportar, ¿no? Bien. Guillermo, recién mencionaste varias lenguas celtas. Y cuando mencionabas estas lenguas pensaba en los galeses de la Patagonia, quizás es lo más cercano que uno piensa como lenguas celtas y algunas veces escuchamos. ¿Qué tan parecidos son estos idiomas con el bretón, con el galés, con el irlandés? Okay.
gaélico parlante se puede entender con un irlandés. Bueno, te contesto todo eso así. O sea, las lenguas celtas son, si las queremos simplificar, se agrupan en dos. Hay un grupo que se llama británico y un grupo que se llama gaélico, ¿sí? Y, por ejemplo, el galés es el que más hablantes tiene y que se habla acá también en la Patagonia, y directamente relacionado con él está el bretón de Francia y otros idiomas como es, por ejemplo, el córnico, que se habla recuperado, digamos, muy pocas personas en lo que es la península de Cornualles, en Inglaterra, ¿no? Bueno, ellos pertenecen a un grupo lingüístico y el gaélico tiene tres exponentes, que es el escocés, el irlandés y el de la isla de Man, ¿sí? Que están directamente vinculados. Entre sí estos dos grupos se dividieron hace 2000 años atrás. Entonces, hay similitudes, por ejemplo, en la estructura del idioma. Claramente uno va a encontrar cuestiones como que ninguna lengua celta tiene palabras para sí y no como las usamos en el resto de los idiomas, ¿sí? O sea, uno dice el inglés y el castellano son muy distintos, pero tienen una lógica parecida, casi idéntica, ¿no? O sea, cuando uno estudia gaélico se da cuenta cuán parecidos son el inglés al castellano. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Siendo uno de una rama germánica, no importa en su enfoque, ¿no? Y el gaélico en ese sentido es distinto. Y todos los idiomas celtas comparten eso, como comparten también el orden de la estructura en la oración, que es distinto a las lenguas que conocemos, ¿no? Por decir dos particularidades. O sea que te respondo, si alguien habla galés y alguien habla gaélico, no se van a entender. Y ahora me pregunto, ¿cuál es la mirada que Escocia tiene de esto que está pasando en Argentina? Seguramente vamos a estar viendo en las imágenes, en esta jornada que organizaste, vinieron cientos de personas, literalmente, a conocer del gaélico, a escucharte un poco contar de la historia, del viaje cultural de este idioma y después todas las ramas que se desprenden de eso, como la música o tradiciones. Y digo, en un país que está recuperando su idioma, pero que le está costando un triunfo, como todos los países que quieren recuperar sus idiomas minoritarios, ¿qué le genera saber que en Argentina se juntan cientos de personas también con un interés por esto? Sí, sí. Bueno, creo que lo más gráfico del interés que suscitó es con la, si me permitís, cierta caradurez criolla. Me tomé la libertad de escribir a la oficina de gobierno. Escribí con una expectativa muy moderada, ¿no? Bueno, curiosamente me respondieron y recibimos un saludo, que por ahí posiblemente hayas visto, de la viceprimer ministro allá, que además sería como ministra de Economía y ministro del gaélico. O sea, es el enlace político con todas las organizaciones públicas y privadas que motorizan el tema del gaélico allá. Así que bueno, nos mandó un mensaje de aliento en el que responde a tu pregunta, porque no son mis palabras. Dice, la comunidad internacional del gaélico es sumamente importante para nosotros, para mostrar que el gaélico no es un idioma de una comunidad aislada en una isla, aunque la estadística pueda mostrar que son pocos los hablantes, sino que es un patrimonio de la humanidad. De hecho, la UNESCO así lo declaró. Así que allá les importa muchísimo, aunque acá seamos pocos, aunque quizás yo y alguien más podamos hablar y el resto esté estudiando y tratando de ver, no importa. O sea, para ellos hay un dicho en gaélico que dice Gaelic priste, Gaelic segiste, que quiere decir es mejor un gaélico entrecortado que un gaélico en el sarcófago, como llaman, en el ataúd, ¿no? O sea que eso marca la importancia que ellos le dan, ¿no es cierto? Y una cantidad de otras personas que también enviaron sus saludos. O sea que les resulta muy importante por poner el gaélico en el mapa, digamos, ¿no? Por decirlo gráficamente, ¿no? Totalmente. Son varias las iniciativas que a lo largo de los años has hecho con respecto al gaélico. Creo que como gestor cultural puedo decirte como que es admirable el trabajo que venís haciendo, porque no solo lo enfrentás con un evento, decir, bueno, una vez al año hacemos un evento como el que hiciste, que fue bárbaro, sino que hace años venís haciendo distintos proyectos, y voy a citar algunos, que es dar clases, que con
una tenacidad absoluta, seguís dando clases a lo largo de los años, tengas un alumno o 10, y por otro lado, el coro gaélico. Entonces, bueno, si nos querés contar un poco de... Claro, sí, tal cual. O sea, cuando yo estuve en Escocia y volví, lamentablemente no tenía en ese momento nadie con quien poder hablar. Acá hubo un pastor que lamentablemente se volvió a Escocia en el año 75, que fue el último pastor gaélico hablante, ¿no? Así que nos cruzamos en la vida, digamos, ¿no? Y cuando volví dije, bueno, dije lo que dice ese proverbio, ¿no? Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y decidí empezar a enseñar lo que yo sabía, no importa fuera mucho o poco. Y bueno, eso fue generando un entusiasmo en distintos momentos. Hubo gente siempre muy apreciativa que se fue acercando. Como ocurre con todas las actividades, la gente va y viene, ¿no? O sea, debo decir que no he encontrado ninguna actividad en la cual la gente tenga una constancia de por vida, son raros, ¿no? Pero bienvenido sea ese interés que han tenido. Allá por el 2002, como yo solía usar algunas canciones como parte del curso, empecé a notar que les gustaba mucho a ciertas personas las canciones más que la gramática, digamos. Y decidimos ahí hacer un emprendimiento aparte, ¿no? Y ahí nació el coro, que de hecho no toda la gente que está en el coro puede leer gaélico. Muchos cantan por fonética, cosa que ocurre en Escocia también, y está perfecto. O sea, y lo aclaro porque mucha gente por ahí le gustaría cantar, pero dice yo no quiero aprender el idioma o no podría. Bueno, no hace falta. O sea, si uno tiene oído para la música, tiene oído para el idioma. Y esto quedó demostrado en el evento del otro día, ¿no? Que había una chica que no habla gaélico, sí quiere estudiarlo, pero quería cantar las canciones y con un poquito de ayuda puso el oído, copió los sonidos y cantó perfecto, aprobaría un examen. Entonces, se puede cantar y se puede también acceder al idioma y acceder a una literatura y a una tradición oral muy importante, ¿no? Así que las dos cosas están abiertas a la gente acá, ¿no? No es una cosa cerrada de la comunidad, digamos, ¿no? Y hacia adelante, bueno, se abre esto, hemos posicionado a Argentina en el mundo más allá de las colonias británicas conocidas o del mundo angloparlante. Bueno, Argentina ha reclamado un espacio pequeño quizás, como dijimos al principio, pero no podemos decir que somos como Canadá, pero que acá el gaélico estuvo y que hay datos muy concretos y que además es un país que por su apertura cultural y por su orientación, aunque mucha gente discrepe, pero creo que tiene un aporte de cultura europea muy fuerte. Entonces creo que podemos reclamar nuestro espacio, digamos, en ese mundo, ¿no es cierto? Y hacer contribuciones también, ¿no es cierto? Así que a mí me encantaría, quizás cuando me toque el momento de partir, poder ver que se logró armar una masa crítica de gente con este interés que lo sigan y que lo lleven adelante. O sea, que ese es el proyecto, ¿no? O sea, convocar a la gente que tenga intereses en todo esto que vos muy bien has mencionado, para que, bueno, acompañen, participen, vean de que esto no es algo ajeno, que tampoco es algo cerrado, y que hay mucho para hacer, ¿no? Incluso para crear. Bueno, me quedo pensando con esto que decís. Nosotros hace varios años lanzamos este programa 1825, que es un programa de revalorizar el legado escocés en Argentina, no la herencia que dejaron los escoceses en Argentina, y pensaba que, bueno, la verdad es que el gaélico es una herencia cultural que como argentinos por lo general no pensamos que tenemos, que no se relaciona con nosotros, y pensar que vos estás recuperando, aunque sea esos pequeños registros, señalando esas familias, esas provincias, pienso en Entre Ríos, pienso en la Patagonia, que también hemos encontrado algunos registros. No mencioné mucho, pero es enorme la presencia del gaélico en la Patagonia, ¿no? Y entonces digo, bueno, la verdad es que ahí hay un legado cultural que podríamos desentendernos y se perdería para siempre, o podríamos hacer el esfuerzo y pensar que en unos años reconozcamos que en Argentina es un legado cultural que disponemos y que podemos disfrutar. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, a vos por el interés, por acompañarnos en esa jornada que creo que es importante, no en lo personal, por supuesto para mí es importante, pero creo que es como toda acción cultural
poner un patrimonio a la vista, poner los valores y compartirlo, ¿no? Y que aquellos que se sienten atraídos encuentren una oportunidad de abrevar ahí y contribuir, ¿no? Porque esto, como digo, no es una cuestión retrógrada histórica. Hay una historia muy rica, pero esto recién arranca para adelante. Vamos por el tercer milenio, que fue el título de la presentación, ¿no? Total. Un Gálico vivo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Sebastián.